Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy exploraremos una de las tragedias marítimas más conocidas de la historia, el hundimiento del Titanic. Pero esta no es la historia que todos conocen. Hoy, te llevaremos a descubrir los secretos oscuros y hechos impactantes que rodearon este trágico suceso. ¿Sabías que hubo un incendio a bordo antes de zarpar? ¿O que el Titanic pudo haber llevado una momia maldita en su carga? Quédate hasta el final para conocer todos estos misterios y más. Desde el inicio, la construcción del Titanic estuvo marcada por la tragedia. 8 hombres murieron en su construcción, aunque solo se conocen 5 de sus nombres. En 2012, una placa fue inaugurada en Belfast para rendir homenaje a estos hombres olvidados por la historia. Trágicamente, esta sería solo una pequeña premonición de lo que estaba por venir. Pero lo que muchos no saben es que el Titanic ya llevaba el desastre en sus entrañas incluso antes de zarpar. En el documental Titanic, The New Evidence, se revela que un incendio en el casco del barco, que ardió durante 3 semanas antes del viaje, debilitó la estructura del barco. Con temperaturas que alcanzaban los 1800 grados Fahrenheit, es posible que este fuego haya sido la verdadera causa de la catástrofe, más que el famoso iceberg. El Titanic tenía espacio para 64 botes salvavidas, pero solo se embarcaron 20 para no arruinar la estética de lujo. Este error costó cientos de vidas. El primer bote salvavidas que fue lanzado tenía capacidad para 65 personas, pero solo lo abordaron 28. En total, solo 705 de las 2.223 personas a bordo sobrevivieron, y las diferencias entre clases sociales fueron abismales. Más del 61% de los pasajeros de primera clase sobrevivieron, mientras que menos del 25% de los pasajeros de tercera clase logró hacerlo. Como si esto no fuera suficiente, 1 hora entera transcurrió antes de que se lanzara el primer bote salvavidas, lo que redujo drásticamente las posibilidades de supervivencia. El Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué hubiera pasado si esa primera hora no se hubiera perdido? La historia del Titanic había sido prácticamente escrita 14 años antes de que sucediera. En 1898, el escritor Morgan Robertson publicó una novela sobre el hundimiento de un barco llamado Titán. Las similitudes entre el ficticio Titán y el Titanic real son escalofriantes. Ambos barcos se consideraban insumergibles, ambos chocaron con un iceberg en abril, y ambos llevaban una cantidad insuficiente de botes salvavidas. Esto llevó a muchos a preguntarse, ¿fue una premonición o pura coincidencia? El Titanic no solo tenía pasajeros humanos. Tenía también una pasajera muy especial, una gata llamada Jenny. Ella y sus gatitos vivían en el barco, pero justo antes de que el Titanic zarpase, algo insólito sucedió. Jenny y sus crías abandonaron el barco misteriosamente. Algunos dicen que esto fue una señal de que algo terrible iba a suceder. El mismo día en que el Titanic se hundió, estaba programado un simulacro de botes salvavidas. Pero fue cancelado por órdenes del capitán Edward Smith, y hasta hoy, nadie sabe por qué. ¿Podría haber hecho una diferencia ese simulacro? Es difícil saberlo, pero es otro de los misterios inquietantes que rodean esta tragedia. Lo más inquietante de todo es que el Titanic recibió 6 advertencias de iceberg antes de la colisión. Sin embargo, una de las advertencias más importantes nunca llegó al capitán debido a un error de protocolo en la transmisión del mensaje. De haberse recibido a tiempo, la historia quizás hubiera sido diferente. Uno de los mayores errores fue que los vigías del Titanic no tenían acceso a binoculares porque estaban encerrados en un casillero. La llave, por desgracia, había sido olvidada por el segundo oficial del barco cuando fue reemplazado en el último minuto. De haber tenido esos binoculares, quizás habrían visto el iceberg con suficiente antelación para evitar la tragedia. Uno de los mitos más perturbadores es que el Titanic llevaba una momia maldita a bordo, el sarcófago de la princesa Amen-Ra, que se dice trajo desgracia a todos aquellos que lo poseían. Aunque esta historia ha sido desmentida, sigue siendo parte del oscuro folclore alrededor del hundimiento. Finalmente, los restos del Titanic, que yacen en el fondo del océano, también están desapareciendo. Según científicos, bacterias que comen óxido, conocidas como Alomonas titanicae, están devorando el casco del Titanic, y se espera que para 2030 no quede prácticamente nada del naufragio. Lo que queda del Titanic está siendo literalmente consumido por el tiempo.
El Titanic fue una tragedia humana en muchos niveles, pero también está envuelto en una serie de misterios que siguen fascinando al mundo más de un siglo después. Desde el fuego oculto hasta la inquietante predicción literaria, cada detalle nos muestra cuán frágil y compleja puede ser la historia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a Fascinaciones Globales para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo.